Immanuel Kant. Kant nació en 1724 en la ciudad de Königsberg, al este de Prusia, la actual Kaliningrado, perteneciente a Rusia desde 1945. Vivió casi toda su vida en su ciudad natal, donde murió a los 80 años. Su infancia se caracterizó por vivirla en un ambiente severamente cristiano, lo que dio lugar a que se convirtiese en una persona muy religiosa. Toda su vida trabajó como profesor de la misma universidad de su ciudad, Königsberg. Sus principales obras son sus tres críticas: la crítica de la razón pura, que versa sobre la teoría del conocimiento, la crítica de la razón práctica, que trata de la ética, y la crítica del juicio, que se ocupa de la estética. El primer problema que se plantea Kant es ¿cómo conocemos? Y la respuesta que dará a esta pregunta constituye una síntesis de las dos corrientes anteriores a él, la del racionalismo y la del empirismo. Kant afirmó que racionalistas y empiristas tenían algo de razón, pero también que los dos se equivocaban en algo. Tenían razón, los empiristas, en que la percepción sensible es la base de todo conocimiento. Y los racionalistas también tenían razón en considerar que la facultad de la razón juega un papel muy importante en el proceso del conocimiento. Pero los dos se equivocaban. Los racionalistas al considerar que sólo la razón nos aporta un conocimiento seguro, y los empiristas al sostener que sólo la experiencia sensible nos aporta ese conocimiento seguro. Kant vendrá a decir con los empiristas que el origen del conocimiento está en las percepciones, y con los racionalistas que la razón también es importante porque aporta una serie de condiciones imprescindibles para poder conocer. Dos de estas condiciones que la razón aporta para lograr el conocimiento de cualquier objeto que se percibe en la experiencia son el espacio y el tiempo. Todo lo que percibimos por los sentidos se capta como un fenómeno en un tiempo y en un espacio. Kant las llamó las formas a priori de la sensibilidad. Son a priori porque son anteriores a cualquier experiencia sensible, es decir, antes de experimentar algo por medio de los sentidos, lo situamos en un tiempo y en un espacio, pero ese tiempo y ese espacio son aportados por la razón. El espacio y el tiempo son las coordenadas que dibujamos previamente para poder situar un punto, en este caso para poder conocer un objeto por medio de la experiencia. La mente del ser humano no es una pizarra en blanco pasiva que solo recibe las sensaciones desde fuera, como decían los empiristas, sino que tiene una participación activa al aportar condiciones previas a las sensaciones. Se vino a denominar giro copernicano de Kant a esta nueva concepción del proceso del conocimiento. Ahora no solo es el sujeto el que se adapta al objeto,
sino que el objeto también se tiene que adaptar al sujeto. Esto constituye una revolución en la teoría del conocimiento igual a la que Copérnico realizó en astronomía. Ahora ya no será el Sol en torno al cual gira la Tierra, sino que será la Tierra la que gire alrededor del Sol. Al igual que el espacio y el tiempo, la ley de causa-efecto es otra condición puesta por la razón de forma a priori para poder conocer las cosas. Y esto es así porque la razón del hombre capta todo fenómeno que ocurre en la realidad como una relación de causa-efecto. Todo es una causa que produce un efecto o un efecto producido por una causa. Kant va a distinguir entre el fenómeno de una cosa o la cosa para mí, que es la percepción sensible que yo tengo de una determinada cosa. Por ejemplo, Ludmila Eduvigis es una chica muy guapa. Esto es el fenómeno de Ludmila Eduvigis, es decir, la percepción sensible que yo tengo de ella. Y el noumeno de una cosa o lo que la cosa es en sí, lo que es verdaderamente una cosa. Por ejemplo, al natural, sin maquillaje y sin arreglar, Ludmila Eduvigis no es guapa. Del noumeno o cosa en sí no podemos tener conocimiento seguro, es incognoscible, no lo podemos conocer. Solo podemos conocer la cosa tal y como se me presenta a mis sentidos, es decir, el fenómeno o cómo es la cosa para mí. Todo conocimiento de las cosas está condicionado por dos elementos. Por una parte, la materia de la cosa, que es lo dado por el objeto. Es lo que captamos por medio de la experiencia sensible, por medio de los sentidos, y es a posteriori, porque es algo que se conoce después de haber tenido experiencia del objeto. Y por otra parte está la forma de la cosa, que es lo que el sujeto pone, lo que aporta en el conocimiento, y es propia de la razón. Por tanto, es a priori, porque la razón lo tiene ya en su mente antes de tener cualquier tipo de sensación de una cosa. Por ejemplo, un ejemplo de materia sería la Torre Eiffel. Y, aplicado a ese ejemplo, las formas a priori serían el espacio y el tiempo. Y consiste en este caso en que nuestra mente sitúa la Torre Eiffel en París, en un espacio, el verano pasado, en un tiempo. Kant se pregunta también por las tres grandes cuestiones que en filosofía han sido preponderantes a lo largo de su historia: el tema del alma, el tema del mundo o del universo y el tema de Dios. Y estas tres grandes cuestiones, en forma de pregunta, son las siguientes. La primera, ¿tiene el hombre un alma inmortal? La segunda, ¿es el universo finito o infinito?
Y la tercera, ¿existe Dios? A estas cuestiones el hombre no puede dar una respuesta cierta y segura. De hecho, no todo puede ser conocido por medio de la razón. Pero esto no significa que no nos las debamos plantear. De hecho, el hombre necesita plantearse estas cuestiones. ¿Y por qué no podemos tener conocimientos seguros sobre estas tres cuestiones? Según Kant, porque no tiene ninguna experiencia sensible en la que apoyarse. La razón, con respecto a estas tres cuestiones, tiene que operar fuera de los límites de dicha experiencia sensible. Pero la razón humana, dice él, tiene la necesidad de plantearse cuestiones de este tipo, aunque sepamos desde el principio que nunca obtendremos respuestas seguras. De hecho, a la hora de intentar encontrar respuesta a estas grandes cuestiones, Kant nos dice que siempre cabrá la posibilidad de dos soluciones contrapuestas igualmente probables o improbables. Así, tan aceptable es decir que el hombre posee un alma inmortal como decir que no la tiene, porque ambas posibilidades son igualmente imposibles de confirmar. Son tan probables como improbables. Lo mismo ocurre con la existencia o no de Dios o con la finitud o infinitud del universo. Pero aunque no sea posible conseguir una respuesta segura a las grandes cuestiones filosóficas, en la práctica es necesario para la moral de los hombres suponer que tienen un alma inmortal, que hay un Dios y que existe un universo infinito. Alma, mundo y Dios, dice Kant, que son postulados de la razón práctica. Con esto quiere decir que son algo que no se puede probar, pero que son necesarios para la vida práctica del hombre, es decir, para su conducta moral. Pasamos a tratar la ética de Kant. Frente al empirista David Hume, que decía que son los sentimientos y no la razón los que deciden lo que está bien y lo que está mal, Kant está del lado de los racionalistas, y él afirma: es inherente a la razón del hombre el saber distinguir entre el bien y el mal, queriendo decir que la razón juega un papel fundamental a la hora de diferenciar lo que está bien de lo que está mal. A esta razón la llamará Kant razón práctica. Es una capacidad de razonar que en cada situación nos viene a decir lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Para Kant, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal es innata. Todos nacemos con una ley moral universal. Esta ley moral universal es formal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es válida para todos en cualquier tiempo y lugar. No nos dice lo que debemos hacer en cada situación concreta, sino cómo debemos actuar en todas las situaciones. Kant formuló esta ley moral universal como un imperativo categórico. Según él, la ley moral es categórica, es decir,
válida para todos en todas las situaciones. Y además es un imperativo porque es de obligado cumplimiento para todos. Una de las formulaciones del imperativo categórico es la siguiente: siempre debes actuar de modo que al mismo tiempo desees que la regla según la cual actúas pueda convertirse en una ley general. El significado del imperativo categórico es que cuando yo vaya a hacer algo, he de asegurarme de qué es lo que desearía que todos los demás hiciesen si se encontrasen en la misma situación, y obrar de esa manera. Hay ocasiones en que actuamos bien, no porque estamos cumpliendo con el imperativo categórico, es decir, porque sea lo que debemos hacer, sino para conseguir alguna otra cosa, es decir, por interés o con otra finalidad. En estos casos, dice Kant, no actuamos por deber, sino de acuerdo con la ley moral o conforme al deber. Es decir, no obramos siguiendo el imperativo categórico, sino lo que Kant llama imperativos hipotéticos. La fórmula de este tipo de imperativo se parecería a algo así como: hago tal o cual cosa buena para conseguir tal o cual otra cosa. Para Kant, solo los actos que resultan de cumplir el imperativo categórico son actos morales. Los que son producto de imperativos hipotéticos, aunque no se esté haciendo nada malo, como se actúa para conseguir otra cosa, no se pueden considerar verdaderos actos morales. Solo cuando actúas cumpliendo con tu deber, se puede hablar de un acto moral. Por eso la ética de Kant se suele denominar ética del deber. Aquí tenemos a un tendero que cobra un precio abusivo por sus manzanas y sus naranjas, 2 euros el kilo. ¿Cómo está actuando este tendero? De forma contraria al deber, es decir, de forma inmoral. En este segundo caso, el tendero vende con un precio adecuado, 1 euro el kilo de naranjas o de manzanas. Pero su finalidad es vender más, es decir, ajusta los precios para conseguir más venta. No está actuando porque ese sea su deber, es decir, el tener un precio adecuado, sino con la finalidad de ganar más clientes y de esa manera vender más y ganar más. Su comportamiento no sería del todo moral, es decir, él no está actuando mal, pero no lo está haciendo por deber, sino conforme al deber. Solo este tercer tendero, que cobra un precio ajustado de 1 euro cada kilo de manzanas y de naranjas, actúa bien, moralmente bien. ¿Por qué? Porque está actuando simplemente porque considera que ese es su deber, el cobrar un precio justo. No por ganar más, no por vender más, no por obtener mayor clientela, sino porque es su deber y lo debe hacer así. Este es el único que actúa moralmente bien. Para finalizar el tema de Kant, vamos a introducirnos en otra idea que él aportó y que a lo largo del tiempo se ha intentado hacer realidad por parte de las diferentes generaciones que le sobrevinieron, que es el tema de la paz perpetua. Kant escribió una obrita titulada La paz perpetua,
En ella abogó por la creación de una federación de los pueblos, resultado del acuerdo de todos los países. El objetivo era conseguir una pacífica coexistencia entre las distintas naciones, es decir, que no hubiese más guerras en el mundo. Tras la Primera Guerra Mundial, unos 125 años después de la publicación de este escrito de Kant, se creó la llamada Sociedad de Naciones. Y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones fue sustituida por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Así se podría decir que Kant es una especie de padrino de la idea de la ONU. Aunque el camino hasta la creación de esa sociedad de naciones sea largo y difícil, hay que trabajar para lograr una paz duradera entre todas las naciones.